Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Buenos días, familia de Católica Radio y la Pontificia Universidad de Puerto Rico. Les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Católica. Comenzamos el programa Pioneros en el Mundo, como todos los miércoles a las 10 de la mañana, para dar a conocer las iniciativas internacionales de nuestra universidad que se relacionan con viajes académicos, intercambios estudiantiles, colaboraciones de investigación, conferencias y otros proyectos específicos de cooperación con universidades internacionales asociadas. La semana pasada viajamos a la ciudad de Salta, en Argentina, para dar a conocer a nuestros amigos de la Universidad Católica de Salta, la UCASAL, una universidad asociada a la PUCPR mediante convenios de colaboración, así como una universidad que, al igual que la Católica, pertenece a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Este programa lo pueden repasar yendo a nuestro canal de YouTube Huellas del Futuro y buscarnos bajo Pioneros en el Mundo, o también en Spotify o Facebook. En la mañana de hoy nos vamos también a un viaje, pero en el tiempo, para conocer a fondo detalles significativos de la primera vuelta al mundo realizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Para ello escucharemos a la doctora María Saavedra Inaraja, directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano y directora de los grados en Historia e Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo, una universidad católica ubicada en Madrid, España, con quien sostenemos fuertes lazos de cooperación, por ejemplo, para el Congreso Anual Católicos y Vida Pública, para la realización de intercambios estudiantiles, así como el desarrollo de actividades académicas en nuestra Escuela de Arquitectura. La conferencia que escucharemos es parte de la adhesión de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a esta Cátedra Internacional CEU Elcano, la cual conmemora el 5º centenario de esta primera vuelta al mundo. La presentación se realizó el pasado 10 de mayo, una semana después de recibir en Puerto Rico al buque Escuela Juan Sebastián Elcano de la Armada Española, así como la visita de la doctora Saavedra a nuestra institución en Ponce. Que disfruten de esta presentación. Para mí es un auténtico placer mantener esta charla con ustedes. Además, me trae tan buenos recuerdos de hace apenas una semana que nos hemos ido y ya tengo ganas de volver, porque realmente la estancia en Puerto Rico, tanto en San Juan como en Ponce, fue estupenda, ¿no? Y la verdad es que agradezco tanto al presidente como a Joel que hayan querido dar esta continuidad tan rápida, ¿no? a la carta que firmamos de adhesión hace unos días, porque es la manera de asegurar que efectivamente esto es el inicio de un camino, que no se queda todo en la foto, sino que vamos a seguir colaborando. Gracias al decano también por acompañarnos y gracias a todos los que están conectados, bueno, para escuchar hablar de algo lo que yo creo que he dedicado mi vida casi en los últimos 2 años y medio, que es a la figura de Juan Sebastián Elcano, protagonista de ese viaje de primera circunnavegación al mundo. Y antes sí que, aunque Jesús ha explicado muy bien lo que es la cátedra, sí me gustaría hacer un poquito de énfasis en cómo surge esta cátedra, cuál es el contenido que tiene y cuáles son nuestros proyectos. En el año 2019, justo cuando empezaba el 5º centenario, o sea, claro, la suerte de ese 5º centenario es que es un centenario que dura 3 años, porque la Vuelta al Mundo duró 3 años, de 1519 a 1522. Entonces, esto nos ha permitido, desde 2019 hasta 2022, estar haciendo muchas actividades, muchas gestiones y sobre todo hasta ahora, cuando cerremos esta etapa del 5º centenario, en septiembre del 22, conmemorando la llegada de Juan Sebastián Elcano a Sevilla, pues hasta ahora lo que hemos hecho sobre todo ha sido algunas actividades académicas y tejer esta gigantesca red por la que muchas universidades de todo el mundo estamos ya interconectadas y con intereses comunes, con la posibilidad de formar grupos de investigación, con la posibilidad de hacer actividades online, ya que todos en la pandemia, si una cosa buena ha salido es que nos hemos dado cuenta del valor que tiene la comunicación online. Bueno, quizá hemos valorado más lo personal,
pero por otro lado nos hemos dado cuenta que se puede sacar mucho partido a esto, ¿no? Y la posibilidad de hacer clases con un profesor en el aula en Ponce y otro profesor en el aula en Madrid y los alumnos en las dos aulas en las que interactúen. Bueno, pues esto es un poco la idea que nosotros queremos empezar a proyectar a partir de ahora, ¿no? Una vez que se ha construida esta gran red, ¿no? Y que haya conexión también entre las distintas universidades que se han sumado a la cátedra, que son ya muchas. Por tanto, esto es el inicio de algo que tiene mucha proyección en el tiempo, porque ciertamente el quinto centenario termina, pero la cátedra se queda como cátedra de Historia y Cultura Naval. Entonces, precisamente Puerto Rico, España son dos espacios tan vinculados a la historia del mar que creo que juntos podemos trabajar muchos temas que nos afectan, ¿no? A los dos, ¿no? Desde el punto de vista de la técnica náutica, de la historia, por supuesto, de la antropología, de la sostenibilidad, ¿no? Hay como muchas miradas a esta historia y cultura naval en la que seguro que nos podemos involucrar además distintos departamentos, ¿no? Que yo procedo del departamento de historia, pero me parece que esa mirada es muchísimo más amplia y estará enriquecida por otros departamentos, por personas de comunicación, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si les parece, yo me había preparado un pequeño resumen, porque es inabarcable, ¿no? De lo que supuso esa primera vuelta al mundo. Y que ya digo que es algo que es historia común, porque en el momento en que se dio la vuelta al mundo, Puerto Rico y España éramos lo mismo, estábamos unidos. Por tanto, creo que todos podemos considerar que Juan Sebastián Elcano, Magallanes, los que nos acompañaron fueron nuestros antepasados, tanto los de ustedes como los nuestros, ¿no? Y creo que es algo muy bonito porque en el fondo se trata de tender puentes, ¿no? O sea, lo de romper puentes, romper conexiones es siempre destructivo y en cambio el tender puentes es mucho más duradero, es más bonito y creo que es mucho más enriquecedor, ¿no? Así que si les parece voy a empezar a compartir pantalla y nos vamos a sumergir en el siglo XVI y en aquella locura que fue la expedición de la primera vuelta al mundo. Hay un tema que sí que me gusta partir de esto, ¿no? Y porque además es en el fondo parte del porqué de la existencia de la cátedra. Y es que la vuelta al mundo es relativamente conocida, pero quizá no es tan conocido que el que culminó la vuelta al mundo fue Juan Sebastián Elcano. Es verdad que se habla mucho de la expedición de Magallanes, es cierto que sin Magallanes no hubiéramos tenido un Elcano y no hubiéramos tenido una vuelta al mundo, pero me parece que es muy importante recalcar la figura de Elcano, que incluso en España, ahora sí, como tuve el quinto centenario, ¿no? Pero no ha tenido el reconocimiento que merece una figura que es de carácter épico, ¿no? Casi. Entonces, pues voy a recordar algunas de las ideas sobre Juan Sebastián Elcano y sobre lo que supuso esta primera vuelta al mundo. Esto es simplemente el mapa, esto es casi el final, ¿no? Pero creo que es interesante que antes de comenzar con los porqués de las motivaciones de este viaje, darnos cuenta de la envergadura de este recorrido, ¿no? Que desde Sevilla en 1519 lleguen, claro, nosotros estamos acostumbrados, porque hemos visto muchos viajes, pero ya solo la travesía del Atlántico es complicada. El estrecho de Magallanes, como luego veremos, es terrorífico. Incluso los barcos ya ahora mismo pues se lo piensan muy mucho, ¿no? Si hacen ese recorrido. Luego ya la salida al Pacífico, que fueron cerca de 4 meses de locura, de enfermedad, finalmente la llegada a las Islas Filipinas, donde muere Magallanes, y por fin las Islas de las Especias, que era el objetivo, ¿no? Y de ahí es donde emerge de alguna manera con toda su grandeza la figura de Juan Sebastián Elcano, cuando en las Especias, en el Moluco, decide que va a continuar por la ruta portuguesa, es decir, que va a seguir navegando hacia Poniente, sabiendo que así va a lograr dar la vuelta al mundo. Pero vamos al principio, ¿no? Vamos al principio nos vamos a remontar a Colón. Nos vamos a remontar a Colón y nos vamos a remontar a finales del siglo XV. A finales del siglo XV el mundo conocido, que era Europa, Asia, un poquito África, ¿no? De África se conocían las costas prácticamente, y sobre todo las del litoral atlántico. Era un mundo que el comercio estaba muy mediatizado por los turcos. Los turcos se habían apoderado del este del Mediterráneo y entonces no había manera de llegar a sitios remotos, pero en los que se sabía que había cantidad de mercancías muy interesantes, como eran las sedas de la India, como eran las sedas chinas y como eran especialmente las especias.
Las especias era uno de los productos más valorados en Europa. Se conocían desde la época de Egipto. Desde Egipto, Grecia, tenemos noticias de la utilización de las especias. Y hasta ahora se comerciaban por tierra, ¿no? Marco Polo ya habló de cómo llegaban las especias a la India, y desde la India, desde las tierras del Gran Khan, venían a Europa. Pero al tomar toda esa región los turcos, el Imperio Otomano, ya esa ruta era imposible. ¿Y por qué este afán por las especias? ¿Por qué este afán por lo que nosotros a día de hoy todos tenemos en nuestra cocina, ¿no? Seguro, un armario con muchos botecitos de canela, pimienta, clavo. Entonces, ¿qué hacía que las especias fueran algo tan valorado y tan buscado? Bueno, pues lo primero, que solo se cultivaban en un lugar del planeta, que eran unas poquitas de las Islas Molucas, ¿no? Lo que hoy es Indonesia. Y eso hacía que el precio subiera mucho, ¿no? Porque necesariamente había que comerciar con los habitantes de las Molucas. Pero, ¿y qué es lo que aportaba la especia? La especia fundamentalmente servía para preservar la comida de la corrupción y más aún para disfrazar el mal olor que pudiera tener una comida que se había podrido en un tiempo en que conservar comida fresca era tremendamente complicado, ¿no? Luego además se hacían perfumes, es decir, tenían muchas utilidades. Y yo creo que para hacernos un poco una composición de hasta qué punto las especias eran valiosas y se valoraban en ese momento, si tomamos un saquito, una bolsita llena de oro y la ponemos al lado de la misma bolsita llena de especias, el precio podía ser el mismo. Y estamos en un mundo mercantilista en el que el oro se busca, ¿no? Bueno, pues era tan valioso las especias, un saco lleno de especias, como el oro, ¿no? Y ahora les he puesto en estas primeras diapositivas de color a Magallanes, porque antes les decía, no tendríamos un Elcano sin Magallanes, pero es que no habríamos tenido un Magallanes sin un Cristóbal Colón, ¿no? Porque todo empezó con aquel sueño de Cristóbal Colón, cuando llegó a Castilla y ofreció a los reyes católicos llegar a las islas de las especias, llegar a la India, llegar a China, es decir, llegar al oriente navegando por occidente. Partía de un error. De hecho, las juntas que se convocaron en España, en Castilla, igual que las que se habían convocado en Portugal, para analizar el proyecto de Colón, decían que era inviable porque la dimensión de la esfera terrestre, esos sabios sabían que era mayor de lo que Colón había calculado. Colón partía de un error de considerar menor el diámetro de la esfera terrestre y desde luego no contaba para nada con que entre Europa y Asia había todo un continente, ¿no? Que es el caso. Entonces, aquí les he puesto el recorrido del segundo viaje de Colón, porque es cuando llega a la isla que entonces llamó de San Juan Bautista, que hoy es Puerto Rico, ¿no? Y de alguna manera me parece muy interesante que ese es nuestro primer contacto, ¿no? Entre nuestros dos pueblos, el pueblo de entonces Castilla, de España, y los habitantes de la isla de Boriken. Y a partir de entonces nuestra historia ha sido común hasta el año 98 y si me permiten creo que sigue siendo una historia común porque desde luego en pocos sitios yo me he sentido tan en casa como en Puerto Rico y pienso que se nos nota, o sea, que eso trasluce una relación más allá de la puramente académica o de cercanía, ¿no? Sino que todos compartimos algo, ¿no? Compartimos un corazón, yo creo. Por eso me importaba empezar con Colón para luego ir a Magallanes. Magallanes es un portugués que ha trabajado además para el rey de Portugal, pero el rey de Portugal tenía unas deudas con él que no le va a pagar. Entonces Magallanes tiene un desencuentro con el rey de Portugal y decide que le dice al propio rey de Portugal, pues me voy a ofrecer mis servicios a otro rey. Y el rey de Portugal le dice, pues hazlo, haga usted lo que le dé la gana, ¿no? Entonces Magallanes se presenta en Castilla. Se presenta en Castilla como un portugués que quiere trabajar al servicio del rey de España, que entonces ya era Carlos. También es muy interesante, yo creo, pensar que Carlos I, cuando llega a España, el que sería después emperador Carlos V, tenía 17 años. Es decir, cuando Magallanes le plantea este viaje, es un chico de 18 años que apenas habla castellano porque se había educado en Flandes, que sabe muy poquito de Castilla y Aragón y menos todavía de América, de lo que sería después América, ¿no? Pero tiene a su lado a una persona que es Juan Rodríguez de Fonseca, que había sido un obispo de total confianza de los reyes católicos, que había trabajado mucho el tema de las Indias, y es este Fonseca el que aconseja al rey Carlos que adopte el plan de Magallanes. ¿Y cuál era ese plan de Magallanes? Aquí tenemos el mapa por el que los portugueses habían ido recorriendo, bordeando, costeando
el continente africano hasta llegar a la India y habían llegado a las especias, ¿no? Entonces Magallanes, ¿qué es lo que le propone al rey Carlos? Le dice, hace años sus abuelos se comprometieron con el antepasado de mi rey, con don Juan de Portugal, en partir el mundo en dos mitades. La parte oriental se quedaría para los portugueses, la parte occidental se quedaría para los castellanos. ¿Qué sucede? Que lo que le dice Magallanes al rey es, yo sé navegar por una ruta nueva hacia las Molucas y sobre todo, y esto es lo que es más importante, yo puedo demostrar que las Islas Molucas, las Islas de las Especias, esas islas tan requeridas, tan queridas, con tantas ganas de apropiarse de ellas, entran en la parte española del Tratado de Tordesillas, que es aquel tratado que dividía en dos la tierra. Voy a ir pasando esto. Aquí. Entonces, el Tratado de Tordesillas es esta línea roja que en la parte, digamos, más conocida, en el Atlántico, era relativamente fácil asentarla. Todo lo que fuera al oeste de esta línea iba para Castilla, lo que fuera al este de esta línea iba para Portugal. Pero ¿dónde está la complicación? En que lo que se hace es coger el globo terrestre y hacer que un meridiano atraviese todo el globo terrestre. Entonces lo difícil era saber este meridiano, la prolongación del rojo, por dónde pasaba. Y ahí es donde los portugueses habían interpretado que las Molucas correspondían a su territorio, y ahí es donde Magallanes le dice al rey de España, yo puedo demostrar que las Molucas son españolas. Era mentira. Ni él lo tenía claro cómo podía llegar a las Molucas, ni las Molucas realmente correspondían a los españoles, pero si ciertamente España se hacía con el control y el comercio de las Molucas, el beneficio económico iba a ser gigantesco, ¿no? Y no solo en económico, yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta lo específico de la colonización española, y es que los reyes de España, los reyes católicos, Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, se habían comprometido con un documento del Papa Alejandro VI, con las famosas bulas alejandrinas, se habían comprometido a que recibirían el monopolio del comercio en aquellos territorios siempre y cuando se procurara evangelizar a los habitantes. Y esto, que algunos dicen que era una mera excusa para el expolio, para el despojo, la realidad es que fue así. Y a día de hoy, en el siglo XXI, 2/3 de la Iglesia Católica están en América. Por lo tanto, no podemos decir que fue una excusa y que en el fondo se dedicaron a otras cosas, no. O sea, los reyes de España tenían muy claro que junto al interés comercial, que es innegable, existía, había otro interés superior, que era la evangelización. Entonces, la posibilidad de, una vez que se está comenzando la evangelización en lo que eran las Indias occidentales, ¿no?, en América, poder extenderla al otro extremo del mundo, al océano que entonces todavía se llamaba la Mar del Sur, pues es tremendamente goloso, ¿no?, para los españoles. Entonces, esto que les ponía es que cuando llega Magallanes a España, la ciencia de la navegación ha evolucionado y mucho, ¿no? O sea, es verdad que todavía estamos en tiempos muy, muy remotos, ¿no?, pero ya tenemos la brújula, la ampolleta, el reloj de arena, tenemos ya derroteros, existía ya la Casa de la Contratación, que era el lugar donde se había creado una cátedra, o se va a crear una cátedra de cosmografía y de cartografía. Por lo tanto, era una zona, un centro de investigación y de enseñanza para marinos, ¿no? Se empezaba a dibujar la cartografía de América, es decir, ya había una serie de avances sobre los que va a apoyar Magallanes su expedición. Aquí tenemos los barcos, es verdad que eran barcos de vela que estaban sujetos al viento, entonces hay a veces que no hay mareas, no hay vientos y se quedan parados en medio del océano. La suerte es que conseguían tomar la corriente de los alisios y eso les llevaba en directo, ¿no?, hacia el otro lado, hacia América. Cuando han estado con el buque escuela, ¿no?, los del buque escuela, yo les pregunté por qué ellos llevan muy a gala que tienen que navegar todo lo posible a vela, si no tiene motor, pero es un barco que es un velero y llevan a gala eso. Entonces les pregunté si habían hecho toda la travesía desde que salieron de Cabo Verde hasta San Juan, si la habían conseguido hacer a vela. Entonces casi les faltó un día, que ese día hubo que correr un poquito más para llegar a tiempo al amarre, ¿no?, donde tenían que estar, pero lo habían hecho toda vela menos un día. Pero bueno, el buque escuela sabe que si no funciona la vela, que si no hay viento, tienen otros recursos. Estos señores del siglo XVI se lanzaban a océanos que no habían sido navegados, a buscar corrientes que no se conocían, y en estos barcos que estaban ya más sofisticados, ¿no?, que los de finales del XV, pero que no dejan de ser barcos de vela, ¿no?, y sujetos, por tanto, a las inclemencias del tiempo.
Colón, ya digo, que había buscado por encima de todo el paso y siguió buscándolo, necesitaba llegar a la India. Él se había comprometido con los reyes católicos a llegar a la India, a China, y quería llegar, no lo consiguió, consiguió algo mucho más grande, pero él mismo no quiso reconocerlo, ¿no? Pero a Colón le van a seguir otros, o sea, la idea de buscar un paso hacia el oriente sigue. Núñez de Balboa intentará, por la zona más estrecha del Istmo de Centroamérica, y vio que no había paso. Entonces lo atravesó a pie, llegó a lo que él llamó Mar del Sur, tomó posesión en nombre de Fernando, que entonces era regente de Castilla, de lo que él llamó la Mar del Sur, ¿no? Pero realmente no era el paso, porque no sé, o sea, lo que buscaban era navegar sin parar hasta las Indias, ¿no? Un poquito antes de la expedición de Cortés había tenido lugar otra expedición, la que tiene el cuadro de aquí abajo, que la encabezaba Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís venía desde la península, navegó muy al sur, no como en la época de Colón, que era más la corriente de los Alisios, aquí navegó más al sur y seguía con la misma idea de que buscar el paso hacia el Mar del Sur, en este caso. Y como todos saben, al llegar al Río de la Plata, le pareció que era tal la envergadura de ese río, son tales las dimensiones en América, que para un español aquello no podía ser un río, eso tenía que ser un mar. Y por lo tanto podía ser el final del continente americano y podía ser el estrecho o el paso que comunicara con la Mar del Sur. Bueno, pues todos saben que esto no acabó así, entraron en el Río de la Plata, desembarcaron ya de Solís y unos cuantos de su hueste, y fueron atacados por los indios de lo que hoy es el Uruguay y se los comieron, a la vista además de toda la gente que estaba en el barco, ¿no? Fue una experiencia muy dura y esta expedición regresó con pocas ganas de poner en marcha otra expedición. Pero bueno, ya había habido este nuevo intento por parte de Díaz de Solís de encontrar el paso, que fue también un fracaso, ¿no? Y ahora ya vamos a ver quiénes son nuestros protagonistas de esa gesta de carácter épico, que es lo que vamos a ver ahora. En primer lugar, don Carlos, el rey de España, que además está muy bien representado en este retrato, posiblemente corresponde a la edad que tenía en ese momento, ¿no? 18 años, porque Carlos nació con el siglo, y era un joven poco conocedor de la realidad española, pero que tuvo la suerte de contar con muy buenos consejeros, ¿no? Aquí tenemos a Magallanes, a Elcano, Juan Sebastián Elcano. Estos tres son, de alguna manera, los grandes protagonistas de la expedición que va a tener lugar entre 1519 y 1522. El obispo Fonseca, que es el asesor del rey Carlos, el que le anima a asumir el proyecto de Magallanes. De hecho, Magallanes, su idea era, es un proyecto que va a ser mío, yo lo voy a financiar, necesito el permiso del rey de España para navegar por las aguas castellanas, pero va a ser mi proyecto y yo voy a fundar factorías. Y el cambio, el obispo Fonseca le aconseja al rey, no, esto tiene muy buena pinta, mejor financialo tú y te haces tú con el proyecto. Magallanes tiene sus mapas, sus planos secretos, pero que sea una empresa del rey, porque así el beneficio redundará en la corona, en el propio reino, ¿no? Otra persona importante es Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro era de origen portugués también, era de origen burgalés, había estado en Portugal y había vuelto a Burgos. Y es el que financia una gran parte de la expedición, ¿no? Porque creyó en el proyecto de Magallanes, ¿no? Y los banqueros holandeses y alemanes. Preparativos del proyecto. Magallanes ha firmado unas capitulaciones como si fuera una especie de contrato con la corona y en ese contrato han establecido que van a ser 5 barcos, que en principio la expedición duraría 2 años y bueno, pues que no toquen tierra y que no comercien sobre todo, ¿no? En tierras que son las que corresponden a los portugueses. Entonces comienza la preparación en Sevilla. Sevilla era la gran capital en ese momento, ¿no? del comercio marítimo. Y empiezan a enrolarse, y cuesta que se enrolen españoles, empiezan a enrolarse muchos portugueses. Y entonces empieza a correr el rumor de Magallanes en realidad está preparando una expedición portuguesa, quién sabe si al final va a dar los resultados de la expedición al rey de Portugal y nos está traicionando. Entonces, para evitar esto, y también una vez más asesorado por Fonseca, el rey Carlos le dice a Magallanes, tú eres el capitán general, pero vas a llevar una persona conjunta de mi absoluta confianza, que es don Juan de Cartagena. Es decir, que va a haber como 2 capitanes generales de la expedición, cosa que pues los que saben de milicias saben que es muy complicado lo de la coexistencia de los capitanes generales. Pero es verdad que era una manera de decirle a Magallanes, esta expedición es castellana y la va a seguir el rey personalmente casi, ¿no?
Entonces, con Magallanes vamos a repetir un poco lo que hemos visto con Cristóbal Colón. Partimos de un error, él no conocía exactamente la distancia, no sabía ni dónde estaba el paso, no sabía cuánto medía el Pacífico. Pero nuevamente, igual que sucedió con Colón, se parte de un error, pero se consigue algo muchísimo más grande que lo que se había previsto, ¿no? En este caso, en el caso de Magallanes, no es solo la llegada de las Molucas, que llegó Juan Sebastián Elcano, pero llegó, sino que acompaña esto con esa navegación que culmina la vuelta al mundo por primera vez. Esto nos lo vamos a saltar. Esto es muy interesante, fíjense. Creo que pueden ver bien el mapa y es un mapa que se encargó posiblemente en Portugal cuando ya estaba preparándose la expedición de Magallanes. Si se dan cuenta, aquí tenemos Europa, aquí tenemos África. No sé si se ve la flechita. Si yo la muevo, ¿sí? Vale. Y aquí, en este mapa, estaría América. Entonces, es muy curioso porque, sin tener ni idea, porque nadie sabía dónde acababa América, el autor de este mapa lo que hace es una línea de costa que une América con Asia. ¿Cómo interpretamos este mapa? Pues lo interpretamos como que es un encargo del rey de Portugal que hizo que se moviera este mapa en Castilla para desanimar al rey Carlos. Lo que está diciendo es, no existe ese paso. Si toda la tierra por América y Asia están unidas, entonces no tiene sentido ir a la búsqueda de ese paso. Con lo cual, esto también nos da una idea de cómo eran las intrigas entre los distintos reinos, el tema del espionaje, de cómo yo filtro algo, pero que en realidad es mentira, pero así hago creer que no van a poder encontrar ese paso, ¿no? Pese a todo, finalmente la expedición se prepara, entonces son 5 los barcos que van a ir, 4 son más grandes, la nao capitana es la Trinidad, allí va Magallanes como capitán general, en la San Antonio, que sería la segunda, iba Juan de Cartagena como capitán, y luego la Concepción y la Victoria y la Santiago. La Santiago es un pequeño patache, es un barco mucho más pequeño, muy manejable, que era el que intentaban acercar a la costa para ver si había un paso, si no había un paso, y evitar así que las naves grandes encallaran. Entonces, se les he puesto en negrita las personas que van a tener especial relevancia en esta expedición. Bueno, Magallanes, por supuesto, no está en negrita, pero es relevante, sobre todo en la primera mitad de la expedición. Don Juan de Cartagena, que es esa persona puesta por el rey, con la que Magallanes tiene que consultar absolutamente todas las decisiones que tome. Y luego, otros mandos que van en esas naves, tenemos a Gonzalo Gómez Espinosa y a Juan Sebastián Elcano, que va en la Concepción. Luego veremos cómo, a medida que van desapareciendo barcos, también se va reorganizando la tripulación de los distintos barcos, ¿no? Tripulaciones, pues como vemos, y esto es un poco a voluntad del rey, hay una mayoría de españoles. O sea, a pesar de que al principio parecía que embarcaban sobre todo portugueses, se impulsó mucho que embarcaran españoles para evitar que esto se convirtiera en una empresa portuguesa. Después de los españoles tenemos a los portugueses, a los italianos y a los franceses. De hecho, y esto abro un pequeño paréntesis, y voy a referirme al buque escuela. El buque escuela, durante los últimos 3 años, el crucero de instrucción, que es como las prácticas de los alumnos de la escuela naval, ¿no?, cuando salen a navegar por primera vez durante varios meses, han sido 3 cruceros de instrucción conmemorativos del 5º centenario. El del año pasado, que iba a ser el más bonito porque iba a hacer la vuelta al mundo, haciendo exactamente el recorrido que tuvo Juan Sebastián Elcano, pues al final fue el crucero de la pandemia, no pudieron bajar en ningún puerto y tuvieron que acortar al final el crucero. Y este año, lo que han hecho en la primera parte del crucero de instrucción ha sido navegar por el Mediterráneo haciendo escala en aquellos puertos de los que partieron tripulantes de la expedición de Elcano. Entonces, han estado en Grecia, han estado en Italia, en Civitavecchia, han estado en Cabo Verde, no porque de ahí salieran, sino porque fue la última escala de Juan Sebastián Elcano. Con lo cual, Puerto Rico tiene todo el sentido, porque Puerto Rico al final es parte de los Estados Unidos de aquella manera, ¿no? Y es que una isla fundamental es la isla de Guam, que es también tiene un estatus especial dentro de los Estados Unidos, pero la llegada a la isla de Guam de la expedición Magallanes Elcano les salvó la vida, ¿no? Por eso, al final, pues todo tiene mucho sentido y todos, de alguna manera, nos sentimos unidos, ¿no?, en estas conmemoraciones. Amigas y amigos de Católica Radio, pausamos la presentación de la doctora María Saavedra para ir a una breve pausa, pero regresamos a Pioneros en el Mundo. No se retiren. Pioneros en el mundo. Regresamos a Católica Radio
y pioneros en el mundo. Hoy escuchando a la doctora María Saavedra Inaraja, directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano y directora de los grados en Historia e Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo, quien nos ofrece la presentación sobre la primera vuelta al mundo. Continuamos con su conferencia. Y aquí sí, aquí tenemos el recorrido desde 1519, que sale de Sevilla, hasta 1522, que después de hacer escala en Cabo Verde vuelve a Sevilla. Vamos a recorrer muy brevemente el trayecto. Esto lo he puesto aquí porque es verdad que hay algunas personas que han comparado también, porque el centenario lo empezamos en el 2019, que se cumplía también el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Entonces muchos querían ver en esto una coincidencia de dos centenarios muy bonitos, de grandes hazañas de la humanidad, y yo pienso que es mucho más épico, es mucha más hazaña haber conseguido dar la vuelta al mundo en el siglo XVI que haber conseguido llegar a la luna en el año 69, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la llegada a la luna había sido preparada, las misiones Apolo, había habido varias misiones Apolo. Todo estaba muy controlado desde tierra, es verdad que podía salir mal, pero no es menos cierto que estaba perfectamente monitorizado todo. Sin embargo, la primera vuelta al mundo son 5 barcos que se lanzan a la aventura a un mar que nadie ha recorrido hasta el sur, como es el Atlántico, y a un mar que nadie había recorrido más que en la zona más pegada al continente asiático y las propias islas del Pacífico, como es el Pacífico, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto a riesgo fue mucho mayor el de la primera vuelta al mundo, y en cuanto a consecuencias, pues las consecuencias de la llegada a la Luna lógicamente tienen mayor recorrido y las iremos viendo, pero es que las consecuencias de la primera vuelta al mundo se vieron inmediatamente porque se establecieron esas nuevas rutas comerciales que ponían en contacto América con Asia y por lo tanto América con Europa, ¿no? Bueno, esto es, les aconsejo, tienen aquí una página web que se llama así quintocentenario.es, que le ha hecho un ingeniero español que maneja muy bien la astronomía y maneja muy bien los mapas, y a través de esa página se puede ver perfectamente el día a día del viaje, ¿no? Esta, perdón, no es la del ingeniero, esta es la página oficial de la Comisión Quinto Centenario, pero igual es con Google Maps y es muy interesante ir viendo todo el recorrido, ¿no? Que nosotros nos vamos a ir saltando. Pues primero llegaron a Río de Janeiro, allí todo era maravilloso, pero había que seguir avanzando, siguieron avanzando hacia el sur. Hicieron un intento en el Río de la Plata hasta que vieron que era agua dulce, con lo cual no era entrada al mar. Siguieron avanzando y llegaron a la bahía de San Julián, en la Patagonia Argentina. Aquí Magallanes decide invernar. Y aquí ya empezamos a tener problemas. Magallanes era muy enigmático, no terminaba de contar sus proyectos, no enseñaba su cartografía, jamás consultó con Juan de Cartagena nada. Entonces, en San Julián, cuando están en San Julián, en la Patagonia, ¿sí?, se produce un motín. Hay un levantamiento de los españoles contra Magallanes, porque les parece que no está haciendo caso a las órdenes del rey, que les está ocultando información, que realmente no sabe dónde está el paso, y eso era verdad, porque habían visto cómo había intentado entrar por el Río de la Plata y tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Entonces, en ese motín, finalmente Magallanes lo sofoca, pero hace ejecutar a 2 españoles, a 2 capitanes españoles, y don Juan de Cartagena, ese hombre puesto de plena confianza en el rey, puesto como persona conjunta en la expedición, para no matarlo, lo que hace es abandonarlo junto con un clérigo en una isla, es condenarlo a muerte, pero sin, digamos, sin mancharse las manos, ¿no? Entonces esto empieza a generar como mal espíritu en la expedición, ¿no? En este momento quedan solo 4 barcos. El pequeñito, el Santiago, ha encallado contra unas rocas, se ha salvado la tripulación y lo que llevaban a bordo, pero ya para cruzar el estrecho nos quedan solo 4 barcos. Entonces, después del motín de San Julián, efectivamente siguen haciendo prueba-error hasta que logran entrar en el estrecho. Yo les he puesto este mapa grande del estrecho de Magallanes porque a veces nos puede parecer, lo contamos tan rápido en clase, que parece que doblan un cabo de nada y ya está, ¿no? Y es que es continuo, o sea, son muchas vías de agua que algunas no conducen a nada, que van contra acantilados. O sea, tardaron 38 días en recorrer el estrecho de Magallanes, con unas condiciones infames, de viento, de corrientes en contra, o sea, que la aventura pues estaba servida, ¿no? De hecho, incluso cuando se acababan de adentrar en el estrecho, una de las embarcaciones desertó, la San Antonio, que además era la más grande y llevaba más víveres, decidió volver a España porque les parecía que Magallanes no estaba acatando las órdenes del rey, que les estaba conduciendo a la muerte, y vuelven a España.
Mientras tanto, los otros 3 barcos sí consiguen pasar el estrecho y llegar al Pacífico. Llegan a lo que hasta entonces se había llamado la Mar del Sur, pero vieron un océano tan tranquilo después de haber atravesado el estrecho de Magallanes que le pusieron el nombre de Pacífico. Luego ya sabemos que el Pacífico no es tan pacífico, pero bueno, a ellos les pareció una navegación muy, muy agradable. Y entonces aquí viene uno de los peores momentos. O sea, el estrecho ha sido complicado, pero el peor momento es que el Atlántico nadie sabe la dimensión que tiene. Ellos pensaban que iban a encontrar enseguida islas, las islas previas al continente asiático, y no es así. Navegan por el Atlántico, o sea, por esta gigantesca masa de agua que no conocen, que no dominan las corrientes, no saben si deberían ir un poquito más al norte para coger unas corrientes, al sur no lo saben. Bueno, pues son más de 3 meses en los que solo ven agua y cielo, y nada más. Y además se presenta el peor enemigo de esta expedición, que fue el escorbuto. El escorbuto, que es esa enfermedad que hoy sabemos que se produce por falta de vitaminas y que tiene unos síntomas muy, muy dolorosos, muy desagradables. De hecho, los tripulantes de los barcos van viendo como algunos de sus compañeros primero se llenan de erupciones en la piel, los ojos como enrojecidos, les sube una fiebre altísima con un fortísimo dolor de cabeza y se les inflaman las encías de tal manera que no pueden ni comer. Entonces empiezan a morir uno tras otro de escorbuto. Pero imagínense, yo aquí sí que creo que es necesario ponernos en la piel, ¿no?, de aquellos marinos que están en un mar inexplorado, que no saben si van a llegar a tierra y que además están lanzando al mar cadáveres continuamente, ¿no? Entonces, cuando estaban en esta situación ya desesperada, ven unas islas, primero unas que no están habitadas y no pueden entrar, pero luego llegan a las islas, a la isla de Guam, en las Marianas, ¿no? Y la isla de Guam les salvó. Es verdad que tuvieron ahí un encuentro con los nativos de las islas, pero por lo menos pudieron proveerse de agua y de alimentos, ¿no? Pero un poco más, son unos días más y yo creo que no llega a ninguna parte de la expedición. Después de la isla de Guam, nos vamos a las islas, aquí estaría la isla de Guam, nos vamos a las islas Filipinas. Voy a poner el otro mapa que es un poquito más claro. Llegamos a las islas Filipinas y aquí es donde vamos a perder a Magallanes. En las islas Filipinas encuentran un rey, el rey de Cebú, que se muestra muy amistoso, muy deseoso de ser súbdito del rey de Castilla, es bautizado, le regalan el Santo Niño, que se conoce como el Santo Niño de Cebú, ¿no?, y que venía desde Sevilla. Pero este rey, que es el rey Humabón, le dice a Magallanes: mira, harías muy bien si consiguieras someter también al rey de Mactán, que es una isla muy cercana. ¿Qué quería Humabón? Humabón quería que Magallanes, al que veía con una gran fuerza, a él y a su tripulación, acabaran con el predominio del señor de Mactán. Entonces Magallanes, contraviniendo las órdenes del rey, que le había prohibido expresamente no enfrentarse, no tener encuentros con ninguno de los pueblos indígenas por los que pasaran, Magallanes, desoyendo esa indicación del rey, que era una orden, se enfrentó con el rey de Mactán. ¿Qué pasa? Que pensaban que iba a ser un paseillo, bajaron muy poquitos, descendieron muy poquitos tripulantes del barco y se tuvieron que enfrentar con un ejército de miles de hombres servidores del rey de Mactán. Y en este enfrentamiento muere Magallanes. Entonces, claro, se produce un desconcierto enorme en la expedición porque se han quedado sin el capitán general, no han llegado a las Molucas, no saben cómo tienen que llegar a las Molucas, están en las Islas Filipinas, que les pondrán después el nombre de Filipinas, el nombre de Felipe II, ¿no?, el futuro rey. Y aquí hay una serie de enfrentamientos entre los capitanes y finalmente lo que tenemos es que hay 3 barcos, no hay tripulación suficiente para manejar los 3 barcos, entre los que se han ido perdiendo por el camino, los que han muerto en las batallas en Filipinas. Entonces, uno de los barcos lo hunden y se quedan con 2, con la Trinidad y la Victoria. Al frente de la Trinidad va a ir Gonzalo Gómez Espinosa, que desde un principio había ido en ese barco, y al frente de la Victoria va a ir Juan Sebastián Elcano. Y ahora es, como les decía al principio, cuando surge con toda su grandeza, con toda su modo épico, la figura de Juan Sebastián Elcano. Entonces, Juan Sebastián Elcano y Gómez de Espinosa por fin llegaron a las Molucas, llegaron a la isla de Tidore y se dan cuenta que efectivamente pueden cargar todo el clavo que quieran, sobre todo era especialmente valorado el clavo, ¿no? Pero bueno, pues toman pimienta, nuez moscada, clavo y llenan las bodegas. Entonces, cuando ya están preparados para salir, la otra nave, la Trinidad, en la que va Gómez Espinosa, ven que tiene una vía de agua muy grande y que no está en condiciones de navegar. Entonces toman una decisión que fue muy dura para todos, y nos lo cuenta el cronista Pigafetta,
que es separarse. Entonces, este cuadro de un pintor español contemporáneo, que es Ferrer Dalmau, refleja precisamente el momento en que la nao Trinidad se queda en las islas y la nao Victoria, que es esta, este es Juan Sebastián Elcano, continúa su travesía. Y aquí es donde Juan Sebastián Elcano decide que no va a regresar por el camino con el que han venido, sino que va a arriesgar, va a ir por la ruta portuguesa. Tiene muchos riesgos, o sea, si vuelve por el camino que han venido, como no conoce las corrientes, es posible que no llegue a ninguna parte. Si va por la ruta portuguesa, como los portugueses lo detengan y vean que tiene el barco lleno de especias, se lo van a requisar, porque en teoría, mientras no se demuestre lo contrario, las Molucas eran territorio portugués. Pero él sabe que puede dar la vuelta al mundo, entonces decide con sus hombres seguir adelante hacia África. Entonces hacen este recorrido del Índico, que es muy duro. El barco, claro, estos barcos se habían preparado para navegar dos años. Vamos hacia el tercer año, están muy deteriorados, están continuamente achicando agua, ¿no? Doblan el Cabo de Buena Esperanza, que también fue duro, y al llegar aquí al Atlántico vuelve el escorbuto, los cadáveres al mar y vuelve esa especie como de depresión colectiva de no sabemos si vamos a llegar, no tenemos ni fuerzas para bombear, para achicar agua, ¿no? Y entonces Elcano, que demostró varias veces que tenía madera de líder, les hace una pregunta y van a tomar la decisión que sea más votada. Les dice, tenemos dos opciones, intentar llegar de corrido a España, y es posible que no lleguemos por las condiciones del barco, por las condiciones en las que estamos nosotros, o bien hacemos una escala en Cabo Verde, territorio portugués, decimos que somos parte de una expedición de América que nos hemos despistado y cargamos víveres y agua. Entonces, por votación se decidió entrar en Cabo Verde para hacer escala en las islas de Cabo Verde, pero allí el barco de Elcano, la Victoria, se queda fondeado un poquito alejado de la costa y bajan un bote que va cargando víveres. Bueno, pues al tercer día ese bote nos regresó. Y Elcano, desde la nao Victoria, ve que se está preparando un barco portugués para ir a cazar a la Victoria. ¿Qué había pasado? Pues que de los que bajaron en el bote a negociar con los portugueses que estaban en Cabo Verde, alguno debía intentar pagar con clavo. Y eso es lo que puso en la pista a los portugueses de estos son esa expedición que se marchó a las Molucas y de la que no hemos vuelto a saber nada. Con lo cual, Elcano decidió levar anclas, salieron, quedaron en Cabo Verde los 13 tripulantes del bote y finalmente así llegan a España. Lo que es el momento del gran triunfo. Este cuadro se hizo para el 4º centenario de la Vuelta al Mundo, lo ha hecho un autor vasco y refleja el momento en el que Juan Sebastián Elcano y sus hombres llegan a Sevilla. Cuando habían estado en plenas turbulencias, en la tempestad y perdiendo gente, habían hecho una promesa que si conseguían llegar con vida, lo primero que harían al llegar a Sevilla, ni saludar a la gente, sería ir descalzos y portando cirios hasta la Virgen de la Victoria, en agradecimiento por haber vuelto vivos a Sevilla. Y eso es lo que refleja este cuadro, ¿no? Entonces, además de esa procesión, imagínense, ¿no?, cómo estaba el puerto de Sevilla, que sabían que aquella expedición había salido hacía 3 años, habían perdido la esperanza de que regresara, y regresa una nao que está destrozada, con 18 hombres, de aquellos que habían salido, famélicos, que el propio Pigafetta, que es el cronista que iba a la expedición, decía eran más muertos que vivos, ¿no? Pero han llegado y más alegría todavía en Sevilla cuando ven que tiene las bodegas llenas de especias. Entonces, Elcano escribe una carta al rey de España, a Carlos, desde la propia nave, y le dice, sabrá tu majestad que hemos completado toda la redondez de la tierra, es decir, es muy consciente de que ha conseguido algo por primera vez en la historia. Pero otra de esas manifestaciones de ese buen líder que fue, es que en la misma carta le dice al rey que le ruega que ponga los medios para que aquellos 13 tripulantes que han quedado prisioneros de los portugueses en Cabo Verde, que vuelvan a España. O sea, él se había quedado con esa duda de conciencia de los he abandonado, pero es que la opción era, si no, nos vamos a quedar todos, ¿no? Entonces él los abandona, pero se preocupó, y lo consiguió además, ¿no?, de que el rey de Castilla hiciera regresar a esos prisioneros. Ya por fin terminamos, o sea, Juan Sebastián Elcano ha conseguido lo que quería, y esos hombres que eran los hombres del siglo XVI, tan fuertes, tan recios, Elcano, según vuelve con todo lo que habían pasado, yo creo que cualquiera de nosotros dice, yo no me vuelvo a subir en un barco. Y sin embargo, él, desde que ha vuelto, ya está planificando su siguiente viaje. Y de hecho, Elcano volverá a salir en el año 1525 desde La Coruña, en el norte de España, para hacer la misma ruta, para llegar a las Molucas,
pero en este viaje morirá. Muere posiblemente porque ingirió un pescado envenenado. Hay quien decía que era escorbuto, pero parece que no, ¿no? Entonces ahí pues Elcano encontró su muerte en el mar, en el año 1526, fue arrojado al mar, como todos los que morían en los barcos. Y para terminar, les cuento que a pesar, o sea, con todos los males que habían pasado en la expedición, con todo lo que habían logrado, con las bodegas llenas de clavo, claro que se está produciendo un contencioso entre Castilla y Portugal. Los portugueses están diciendo que los castellanos se han metido en el territorio que no les interesa, y Carlos I se ha casado con una princesa portuguesa. No tiene nada claro esto de que las Molucas sean españolas. Los mapas cada vez más dicen que tiene pinta de que son portuguesas, y desde luego lo que no quiere es una guerra con Portugal. Entonces llegan a un acuerdo, que es el Acuerdo de Zaragoza, en 1529, por el que Carlos renuncia a sus supuestos derechos sobre las Molucas, que como les digo no existían, pero por si acaso las tenía, a cambio de una importantísima suma de dinero que le pagan los portugueses. Con lo cual, con esto se acaba la aventura de las Molucas, pero lo que se ha conseguido es mucho más. Se ha dado la vuelta al mundo, se ha comprobado que los mares no nos separan, sino que unen a la humanidad. O sea, alguien que quiera recorrer todo el planeta lo tiene que hacer por mar. El mar deja de ser una dificultad para convertirse en una vía de tránsito y de comunicación. Se ha descubierto otra ruta hacia las Molucas, y para la futura historia de España se han descubierto las Filipinas, que unos años más tarde serán colonizadas y evangelizadas por los españoles. Pues con esto les agradezco muchísimo la atención. De esta forma culminamos el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido histórico muy detallado sobre la primera vuelta al mundo, el cual pueden repasar o compartir por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Nuestro agradecimiento a la doctora María Saavedra y Naraja y a la Universidad CEU San Pablo en España por su constante respaldo a la internacionalización de la educación superior y su apoyo a la actividad académica y cultural de nuestra universidad. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana aquí en Pioneros en el Mundo. Que tengan una feliz semana. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.